Vamos a dar comienzo, muy buenas tardes, les doy la bienvenida en nombre de Microgris Argentina. Hoy vamos a estar compartiendo el impacto del COVID en el régimen de cuidado y alimentos con los doctores Javier Bobrovsky y María Florencia Grifa. Les cuento brevemente sobre los disertantes que tenemos hoy. Javier Bobrovsky es abogado litigante, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario, título en trámite, docente de grado de Derecho de las Familias de la Facultad de Derecho, Universidad de Rosario, y doctorando en Derecho, Universidad Nacional de Rosario. María Florencia Grifa es abogada litigante, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho Sucesorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Co-coordinadora y docente estable de la carrera de especialización en Derecho Sucesorio de la Universidad de Rosario y docente de grado de Derecho de las Sucesiones y Derecho de la Familia de la Facultad de Derecho, Universidad de Rosario, y doctoranda también en la misma universidad. Gracias. Bueno, en tu nombre, Irene, agradecer a la editorial esta oportunidad de poder charlar y compartir esta tarde con este tema tan interesante y que nos ha tocado a todos, ya sea desde el punto de vista de la profesión, o porque a algún amigo le pasó, o porque algún familiar nos ha consultado. En particular, hemos tratado este tema en un seminario interno en la Cátedra de Derecho de las Familias, cuya titular asociada es la doctora Diana Krasnov, así que, y como ha tenido bastantes variaciones, sobre todo el régimen de cuidado, nos pareció importante poder tratarlo. También agradecer mucho a los que estén participando esta tarde y tomándose un tiempo para compartir y para seguir debatiendo un montón de cuestiones que esto genera. Y a su vez a todos los colegas y amigos que nos han compartido material, que nos han sugerido también temas a abordar, que nos han compartido artículos de doctrina, fallos, muy agradecidos la verdad con Javier, a todos ellos. Por una cuestión de tiempo, digamos, no podemos abordar todo y tuvimos que hacer un recorte, pero bueno, vamos a tratar de tratar en profundidad y con la mayor claridad posible estos temas. El título que le pusimos a la charla, bueno, es el impacto del COVID-19 en el régimen de cuidados y alimentos derivados específicamente de la responsabilidad parental. Yo en primer lugar voy a tratar sobre el régimen de cuidado. Si querés, Javi, podés pasarlo. A ver. Más que nada para que ustedes tengan en cuenta y entrar en tema, a qué nos referimos, a qué se refiere, mejor dicho, el Código Civil y Comercial cuando hablamos de cuidado personal del hijo. Son los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo, ¿sí? Y el código admite estas dos modalidades, el cuidado compartido o el cuidado unipersonal. Vamos a ver que la regla, que es el cuidado compartido, en esta situación de excepcionalidad se convirtió en la excepción, ¿sí? Porque mediante una resolución del Ministerio de Desarrollo Social se dispuso que debía ser unipersonal. Este cuidado compartido, mejor dicho, puede ser asumir la modalidad de alternado, donde el niño pasa periodos de tiempo con cada uno de los progenitores, o indistinto, en donde el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado. En una situación de normalidad, podríamos decir, esta es la regla que debe otorgar el juez al momento de decidir el cuidado compartido, la modalidad indistinta. Y por excepción se establece el cuidado personal unipersonal. ¿Qué es lo que se aumenta, digamos, qué es lo que debe garantizar este cuidado unipersonal? Que haya una fluida comunicación entre el progenitor no conviviente con los niños y un mayor deber de colaboración por parte de los progenitores, ¿sí? Entonces, ahí yo, discúlpenme por ahí si miro para los dos lados porque tengo la pantalla más grande y me resulta más fácil por ahí verlo acá. ¿Qué es lo que pasa? Sale el DNU 297 el 19 de marzo de este año, con el fin justamente de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación inalienable del Estado. Se establece para todas las personas el aislamiento social preventivo y obligatorio. En principio, hasta el 31 de marzo, lo cual podía ser prorrogado y ya todos
presumíamos que eso no iba a durar tan poco tiempo. Dentro del artículo 6 decía que estaban exceptuadas del cumplimiento del ASPO y de la prohibición de circular actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, y en el inciso 5 específicamente mencionaba a las personas que debían asistir a otras con discapacidad, familiares que necesiten asistencia, a personas mayores y a niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que pasa? Ese DNU sale el 19 de marzo, e inmediatamente tiene que sale una resolución del Ministerio de Desarrollo Social al día siguiente, tratando de poner un poco de claridad sobre este decreto. Entonces menciona que considerando las excepciones establecidas deben ser interpretadas, obviamente, de manera restrictiva, que en virtud de la situación de excepcionalidad y respecto de los progenitores, acá lo que decíamos que en el Código Civil y Comercial es la excepción, se transforma en la regla. Dice, se trataría de un supuesto de cuidado personal unilateral, debiendo el progenitor conviviente llevar adelante todo lo que esté a su alcance para que los niños mantengan una fluida comunicación con el progenitor no conviviente, tal como lo dispone el Código Civil y Comercial, y en este contexto excepcional, tal fluidez implicaría profundizar los medios tecnológicos. Que desde el punto de vista individual del interés superior del niño o niño adolescente, la restricción de las medidas de aislamiento lo es también en beneficio de su salud. Y acá quiero mencionar dos cuestiones que se debatió mucho también en doctrina, en los fallos. Primero, es decir, la mayoría interpreta, y es verdad que es así, que la mayoría tiene acceso hoy a diferentes medios tecnológicos, pero también hay que contemplar a aquellos que en esta situación de excepcionalidad, a lo mejor teniendo un teléfono celular o teniendo internet, han debido privilegiar pagar otros gastos, supónganse una cuota alimentaria en favor de los hijos, y no el teléfono, y entonces en esos casos, ¿cómo cumplían con el régimen de comunicación? ¿Sí? Y por otro lado, también plantear esto del beneficio de su salud, dice el punto de vista individual del interés superior del niño, lo es también en beneficio de su salud. Vamos a ver ahora qué se interpreta por salud, o qué es lo que, desde nuestra perspectiva, el gobierno ha entendido solamente salud física o por contagio de COVID-19, pero no se han tenido en cuenta con relación a niños, niñas y adolescentes su salud psicológica, mejor dicho, y emocional, lo que implicaba este aislamiento, ¿no? Seguimos entonces. Resuelve que en todos los supuestos establecidos en el artículo 6, cuando se trata de excepciones vinculadas a la asistencia de niños, el progenitor referente afectivo, familiar que tenga a su cargo realizar el traslado, deberá tener en su poder la declaración jurada, que como anexo se acompañaba en esa resolución, completada a fin de ser presentada a la autoridad competente junto con el DNI del niño. En esto también, ¿qué pasó? ¿Cómo se debía probar? Es decir, la mayoría de las personas, a mí me toca en un caso particular, yo porque soy abogada y justamente estoy divorciada y tengo un niño, y tenía la documentación para pasarle al otro progenitor, al papá de mi niño, para corroborar esta circunstancia, pero uno por lo general no se traslada con el DNI de la criatura o con el acuerdo de coparentalidad por todos lados, ¿sí? Entonces la mayoría interpretaba que, bueno, bastaba la mera declaración jurada, o a lo mejor tenerla en el dispositivo del celular sin necesidad de tenerla impresa y demás. Y bueno, entrando dentro de los supuestos de excepción que estableció el artículo, serán considerados supuestos de excepción a los fines del artículo anterior. Mencionaba solamente 3, ¿sí? Cuando el menor, al entrar en vigencia la medida de ASPO, se encontrase, no quiero decir menor, el niño, perdón, porque no me agrada esa terminología, el niño se encontrase en un domicilio distinto al de su centro de vida o al más adecuado a su interés superior para cumplir con el aislamiento, y podía ser trasladado por una única vez, cuando uno de los progenitores, por razones laborales, fíjense siempre la mirada puesta en el adulto, ¿sí? Por razones laborales que se inscriban en alguno de los incisos del artículo 6, de asistencia a terceros u otras causas de fuerza mayor, pueda ausentarse del hogar en el que se encuentra el niño y pueda trasladarlo al domicilio del otro progenitor, familiar o referente afectivo, y cuando por razones de salud, en la resolución, en los considerandos de esta resolución, menciona salud integral, lo cual para mí no hay duda que comprendía la salud emocional y psíquica de los niños,
aquí al final dice solamente salud, y siempre en beneficio del interés superior del niño puede trasladar al niño al domicilio del otro progenitor. Sumamente restringidos los supuestos en los que se podía efectivizar el traslado. ¿Sí? Seguimos. Y en base a estas disposiciones empiezan a salir los primeros fallos. Acá les mencionamos uno, más que nada referente a, era de otro supuesto, en una sala de habeas corpus, pero del 21 de marzo, con relación a la constitucionalidad, es decir, si este decreto de necesidad de urgencia que establecía este aislamiento era proporcional, era razonable, superaba el test de constitucionalidad, y así se dijo que el DNU dictado, con el fin de evitar la propagación de la pandemia, si bien implica una severa restricción a la libertad ambulatoria, tiende a la preservación del orden público en cuanto al bien jurídico tutelado de la salud pública, no solo del afectado en forma directa, sino de los terceros con los que tenga contacto. El aislamiento social de la población es la acción positiva a la cual puede recurrir el Estado. En cuanto a la proporcionalidad, el DNU se ajusta a los parámetros constitucionales, en tanto se ha previsto en la legislación distintos supuestos que permiten la circulación de personas, como la de asistir a niños, niñas y adolescentes. Esto era lo que salió, ni bien empezó a regir el aislamiento, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Me pareció oportuno mencionar esto, que esta cuenta de Instagram que se llama La Gente Anda Diciendo. Fíjense, este niño de 5 años, papá, si hay que quedarse en la casa, ¿cómo hace la gente que vive en la calle y es pobre? Y una de las primeras preguntas que leo cuando veo esto dice, ¿podrá un niño de 5 años decir esto? Y en realidad, como tengo uno, los niños suelen tener una percepción de la realidad, por más que uno les verbalice o no les verbalice lo que está ocurriendo, saben qué es lo que pasa. Y suelen desarrollar, a diferencia de los adultos, de manera natural, podríamos decir, una empatía que a nosotros muchas veces nos cuesta ponernos en los zapatos del otro, en el lugar del otro. Y si bien también otra de las cuestiones que quiero remarcar con relación a esto, mencioné recién que la norma supera el test de constitucionalidad, que es proporcional y razonable, al ser una norma general, no llega a contemplar todas las realidades. ¿Con esto a qué me refiero? Justamente las personas que no tienen casa o teniendo casa viven en condiciones con mucha gente, hacinados, sin las condiciones de salubridad, de alimentos mínimas y necesarias, o cuando, como se ha repetido en innumerables conferencias hasta la fecha, la casa constituye el lugar donde más violencia se sufre, ya sea las mujeres, ya sea los niños, niñas, adolescentes, ¿sí? Cuestiones que no vamos a profundizar acá, pero sí hay que verlas y que el Estado ha tenido que salir con medidas con las medidas adoptadas a preverlas, porque esta norma general justamente no las contempla a todas. En este sentido, fíjense, este fallo sumamente restrictivo, este mismo juez de familia número 4, a los 7 días de dictar este fallo había ampliado un poquito su criterio, pero no demasiado. Acá decidió no abrir la feria judicial en la provincia de Buenos Aires. Lo que se ha decretado es la feria extraordinaria. Aquí en Santa Fe no se ha decretado el asueto judicial. Y aquí en este caso, fíjense, solicitada por el actor la habilitación del asueto judicial, dispuesto en virtud de las medidas preventivas para evitar la propagación, a los efectos de tratar el incumplimiento de la demandada en el régimen de comunicación con sus hijos menores, fundado la situación, se desestima directamente el pedido. Es decir, en este contexto no lo puedo tratar. Y vamos a ver después que esto fue generando demasiados conflictos que necesariamente tuvieron que tener su abordaje con otra mirada desde la justicia, porque a nivel de la normativa no llegaba, ¿sí? La siguiente resolución que él dictó justamente a la semana siguiente, habilitó la feria, pero tampoco hizo lugar a la modificación o al traslado a los fines de efectivizar el régimen de comunicación. Y entonces nos tenemos que trasladar a la realidad social, ¿sí? Si ustedes ven esta encuesta de UNICEF Argentina en cuanto al impacto de la pandemia y las medidas adoptadas sobre la vida cotidiana, van a ver que en la siguiente, cómo se repercute, digamos, la sobrecarga de las tareas de cuidado, y en quién repercute en mayor medida. Sin duda, 51% de las mujeres sentimos mayor sobrecarga,
y después está diversificado también en qué actividades las sentimos, ¿sí? En la ayuda en las tareas escolares, que se han visto exponenciadas de una manera terrible, en la limpieza de la casa, el cuidado de los niños, la preparación de las comidas, y esto después lo va a abordar Javier, cómo esto también tuvo una repercusión en la obligación alimentaria, puede tener repercusión en la obligación alimentaria. Y acá vuelvo con esto de la gente anda diciendo, mamá, este es de un niño de Ecuador. Cuando el virus se vaya del parque, ¿es nuestro turno de ir? Y sí, los chicos quieren saber cuándo, así como los perros pueden salir a dar un paseo, los chicos también necesitan salir y es fundamental, más que nada en las edades que no tienen un conocimiento detallado del tiempo que esto va a llevar y demás, de poder salir y recrearse de alguna forma, obviamente tomando las medidas concretas para evitar el contagio de esta enfermedad. Y siguiendo, las medidas de ASPO se fueron prorrogando y los niños, niñas y adolescentes siguieron esperando que el Estado los mire, los contemple en el dictado de las disposiciones. Vamos a ver, a nivel de la provincia de Santa Fe, como les decía, se decretó el asueto judicial y recién el 14 de abril del 2020 salió una acordada, la acordada número 11 de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, habilitando determinadas cuestiones que podíamos iniciar los profesionales, obviamente de manera digital, esto en los tribunales provinciales, quiero aclarar, y concretamente en el fuero de familia, por ejemplo, cuestiones de violencia familiar, alimentos, determinación de los alimentos provisorios, cobro de cuotas alimentarias vigentes de manera no presencial, a través de correo electrónico, y el juzgado también remite el oficio vía correo electrónico, medidas y o intervenciones vinculadas al régimen de contacto y comunicación en casos de urgencia y gravedad, también relativas a niñez, ¿sí? Medidas de protección excepcional, y otras cuestiones urgentes relacionadas en materia, con la materia específica de familia. Y ahora empezamos a ver qué cuestiones, los fallos. Acá mencioné en los títulos para acordarme bien de qué trataba, porque necesariamente, o sea, el conflicto, si había mínimo acuerdo entre los padres, entre los progenitores, trataron de llegar justamente a un acuerdo en beneficio del interés superior del niño. Los que no lo pudieron hacer no tuvieron otra alternativa que trasladarlo a sede judicial. Y así se tuvo que ir flexibilizando de alguna forma este aislamiento y esta restricción. Este supuesto que era los fines de semana con el papá, fíjense que es del 8 de abril, del juez de paz de Coronel Pringles, se hace lugar a la medida cautelar peticionada por la madre del niño para que el régimen de comunicación acordado entre los progenitores continúe durante el ASPO, pudiendo la peticionante llevar al niño a la casa de su papá los días sábados hasta el domingo o hasta el día lunes, porque justamente ella se encontraba por su trabajo exceptuada del aislamiento. Para así resolverlo, la magistrada tuvo presente la resolución del Ministerio de Desarrollo Social y que la situación descrita entraba dentro de las excepciones. Rechaza la oposición del progenitor, quien manifestó, fíjense, que dado el aislamiento decretado, el régimen de comunicación era de cumplimiento imposible, ya que no se encontraba autorizado a circular, y por otro lado ofrecía él, no sé cómo se iba a trasladar, pero ofrecía permanecer él en el domicilio de la requirente para cuidar al hijo de ambos mientras ella trabajaba. Otro de los fundamentos que menciona es que, bueno, justamente se dispone el traslado del niño al domicilio de su progenitor, que será efectuado por la madre, sirviendo la sentencia de suficiente autorización para movilizarse a dichos fines, sin ser necesaria la realización de otro trámite, y si bien es cierto que en virtud del DNU rige el ASPO, por lo cual en virtud de cuestiones sanitarias, en principio los derechos de comunicación entre padres se encuentran suspendidos de la forma tradicional, porque no estamos de acuerdo en que se suspendió el régimen de comunicación, no es menos cierto que estas nuevas situaciones obligan a adaptarse a esta nueva forma de vida mientras rija la situación mencionada, por lo cual los progenitores deben buscar en principio la forma de comunicarse con sus hijos a través del uso de medios tecnológicos. En otros fallos, que es del 17 de abril, en este caso había una restricción de contacto entre los progenitores,
Entonces, acá se decide admitir el pedido de régimen comunicacional solicitado por el progenitor como medida cautelar extraordinaria, teniéndose presente que las medidas de aislamiento desde el punto de vista individual del interés superior de este niño lo es también en beneficio de su salud. De allí que se resuelve garantizar la comunicación entre el peticionante con sus hijos menores de edad, fijando un régimen comunicacional provisorio, utilizando medios tecnológicos. Se establecían días, horarios específicos para que la progenitora tuviera disponible la línea para que el progenitor se pudiera comunicar. Se aclara que, atento a la restricción de contacto ordenada entre ambos progenitores, la medida debía ser comunicada al juzgado de violencia familiar, no importando lo ordenado un incumplimiento de dicha restricción, en virtud del interés superior de estos niños implicados. Se ordena notificar por WhatsApp al teléfono denunciado correspondiente a la progenitora de los niños, haciéndose saber que dicha notificación se tendrá por válida a los efectos legales, teniendo en cuenta en este caso el receso judicial extraordinario dispuesto en la provincia de Córdoba. En esta circunstancia también es importante aclarar, por ejemplo, hay que tener muy en cuenta la edad de los niños implicados, la autonomía progresiva, que tampoco se ha tenido demasiado en cuenta en todo este contexto, y justamente teniendo mencionar más que nada la categoría de adolescente, a la cual acceden los niños al cumplir los 13 años, y justamente si yo voy a decidir y voy a escuchar a ese niño y voy a tener en cuenta su opinión a los efectos de modificar o adecuar este régimen de comunicación, que tengan la posibilidad de recibir también personalmente, de acuerdo a su edad y grado de madurez, por parte de la autoridad que toma esa decisión respecto de su persona, una notificación personal también, a través de su representante específico, no solo a los progenitores de estos niños. Cuidado personal compartido alternado, fíjense acá ya del 23 de abril, o sea, seguimos en sede judicial. A nivel del gobierno no había salido ninguna disposición diversa a la de marzo. Esta es una sentencia que trajimos porque los fundamentos realmente son muy importantes. Fíjense que es del Juzgado Nacional Civil 102 del 23 de abril. Dice: esta judicatura mal puede desconocer los alcances del DNU. Sin embargo, no menos cierto es que el interés superior del niño, en este caso concreto el DN, amerita interpretar tales normas de forma coherente con el resto del ordenamiento jurídico, incluyendo las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos y los principios y valores jurídicos. En concreto, se trata de interpretar los alcances del aislamiento en su posible colisión ¿con qué? Con las directivas de la Convención de los Derechos del Niño y el artículo 652 del Código Civil y Comercial, normas que reconocen el derecho y el deber de una fluida comunicación entre el padre no conviviente y su hijo menor de edad. En este caso se resuelve con carácter cautelar que hasta que N retorne la actividad escolar permanezca alternadamente una semana con cada progenitor. El traslado debía estar a cargo de quien tenga al hijo y deba entregarlo en la casa del otro progenitor, debiendo al efecto, además de exhibir la resolución, acá sí le solicita también tener completa el formulario realizado por el Ministerio de Desarrollo Social, y cumplir obviamente con los recaudos para evitar la transmisión de la enfermedad, los recaudos sanitarios. Autorizar a ambos padres a circular, en este caso era entre Cava y el partido de San Isidro. Establecer la obligación del progenitor conviviente de permitir el contacto diario por medios virtuales, algo que parece tan obvio, pero que los jueces en este contexto han pedido hasta encarecidamente en las sentencias a los progenitores que por favor no frustren este derecho que no solo es de ellos, sino principalmente de los niños, ¿sí? Establecer la obligación entonces del progenitor conviviente de permitir el contacto diario a través de los medios virtuales. Hacer saber a los padres que la denuncia de entorpecimiento a la orden judicial o la detección de falta de colaboración revestirá un papel de magnitud para adoptar las decisiones que el derecho corresponda, y sus conductas serán valoradas especialmente para constituir un elemento de convicción para juzgar la viabilidad y o la procedencia de futuras pretensiones. Deberán abstenerse de cualquier acción o omisión que los hechos perturbe de alguna forma el régimen de contacto aquí establecido, y exhortarlos a deponer actitudes negativas y cumplir el régimen evitando conflictos que solo redundarán en perjuicio de su hijo. ¿Sí?
También ordena, bueno, bajo apercibimiento de multa, esto en los términos del 557 del Código Civil y Comercial, y también ordena la notificación electrónica. Otro fallo que mencionamos, fíjense que los fallos que mencionamos justamente no es el que declaró la inconstitucionalidad, porque lo que queremos remarcar es esto, que si bien el más conocido fue el que declaró la inconstitucionalidad del artículo de la resolución del Ministerio de Desarrollo Social, se puede llegar al mismo fin con fundamentos sumamente sólidos, interpretando la norma conforme lo establece el título preliminar del Código, es decir, conforme con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Este caso es de Tucumán, del 27 de abril, y también acá menciona, si bien la salud es un bien público que debe ser protegido, lo cierto es que el derecho humano a la salud es un derecho que guarda correspondencia con el ejercicio y goce de otros derechos fundamentales, como lo son el derecho a la integridad personal y la consecuente preservación de los vínculos parentales entre la niña y su padre y el bienestar de esa familia. Tal acuerdo encuentra su fundamento cardinal en el interés superior de la hija de las partes, en el derecho de esta familia a sostener los vínculos parentales y en la obligación del Estado de garantizar el ejercicio de la responsabilidad parental. Asimismo, deben ser tenidas en cuenta en el caso las recomendaciones realizadas por la Comisión Internacional de los Derechos Humanos en su resolución 1 del 2020, especialmente en materia de infancia como grupo vulnerable, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que pasó en el medio hasta la última disposición que tenemos a nivel de la Nación? Sale, por ejemplo, una resolución, la número 135, de fecha 23 de abril, de la Secretaría de Derechos Humanos y Género del Gobierno de la provincia de Chaco, una muy buena resolución donde amplía las excepciones a la circulación de estos niños con progenitores que no conviven en el mismo lugar, pero lo que nos planteábamos nosotros era la viabilidad de que las provincias a nivel justamente interno pudieran dictar una normativa que iba en contra de lo que hasta ahora el gobierno nacional no había modificado. También se plantearon proyectos de reforma al Código Civil y Comercial, los cuales, por lo menos por mi parte, considero que la reforma que se planteaba no aportaba demasiado a la solución de los conflictos que se estaban dando a nivel de la jurisprudencia. Y por último también se llegó a declarar la inconstitucionalidad de este artículo 2 de la resolución el 27 de abril del 2020 del Juzgado Nacional Civil número 23. Y finalmente ponemos acá, llegó el alivio, podríamos decir que a medias o en parte, porque siguen planteándose las cuestiones respecto de estos temas. Es la decisión 703 del 1 de mayo del 2020 del jefe de Gabinete de Ministros, dice que atento al tiempo transcurrido desde el dictado del decreto 297, es decir, estamos 1 de mayo, fue dictado el decreto 19 de marzo, y sus sucesivas prórrogas, y considerando la evaluación realizada acerca de la implementación del ASPO, deviene necesario el mejoramiento de la situación de los niños, niñas y adolescentes en beneficio de su interés superior. Menciona la Convención de los Derechos del Niño, que además dicho instrumento internacional establece que los Estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes, que pos de alcanzar la igualdad de género es un objetivo de este gobierno promover la corresponsabilidad social y familiar de los cuidados, visibilizando el trabajo y la responsabilidad que ello implica, así como la diversidad de familias que lo llevan adelante, que una distribución equitativa del trabajo, del cuidado de los niños, reduce la desigualdad de géneros y aporta bienestar a la sociedad. Esta decisión es tomada a instancia de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Se decide, a fin de garantizar el derecho del niño, niño y adolescente a mantener el contacto y las relaciones personales directas con sus progenitores o referentes afectivos, incorpórase al listado de las excepciones, al cumplimiento del ASPO y a la prohibición de circular a las personas involucradas en estos supuestos. Traslado del niño al domicilio del otro progenitor o referente afectivo, siempre que ello sea en el interés superior del niño. Si se trata de una familia monoparental o monomarental,
el progenitor o la progenitora podrá trasladar al niño al domicilio de un referente afectivo, siempre que ellos sean el interés superior de ese niño, y se encuentran habilitados para realizar los traslados previstos cualquiera de los progenitores o el referente afectivo que esté conviviendo con el niño durante el ASPO. El traslado puede ser realizado una vez por semana, y las personas alcanzadas por este artículo deberán portar completa la declaración jurada. Con relación a esto, que no lo pudimos agregar, pero se los recomiendo la lectura de un artículo del doctor Solari, justamente referido al traslado de los niños, niñas y adolescentes, en decir, a ver, no se trata solo de una cuestión terminológica. Mencionamos la Convención de los Derechos del Niño y demás, pero seguimos tomando medidas desde la mirada del adulto, y no desde el niño, niña o adolescente implicado, y de que esto es un derecho de ese niño o de esa niña. El doctor Solari lo que menciona, esto debería haberse tomado no desde la normativa del Código Civil y Comercial, sino desde la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cosa que no se hizo. Y por otro lado, también remarcar, por lo menos en mi criterio, que tampoco, o sea, si bien nos seguimos centrando solamente en uno de los supuestos que es la responsabilidad parental, pero no en el otro, que es el contrapeso que hace, que es la autonomía progresiva, que a mayor autonomía progresiva de los niños va disminuyendo esta responsabilidad parental, y es algo que tampoco se ha visto en la normativa dictada por el gobierno nacional. Y acá les dejo una nota periodística de todo lo que hemos vivido, y ahora me siento parte también con nuestros hijos en este periodo de aislamiento, de Aires de Santa Fe, del 6 del 5 del 2020. María, sí, discúlpame, la pantalla se dejó de ver, de compartir, y por otro lado les voy a pedir a todos los participantes, por favor, yo ya lo silencié automáticamente, pero evidentemente alguien quedó afuera y se sigue escuchando el sonido. La pantalla, Javier, ¿vos la dejaste de compartir, puede ser? Lo tengo silenciado, pobre, acá está. Ahí estoy. Ahí estás. Se había cortado, pero ahora la restablezco. Ahí estoy. Ahora sí, ahí está, listo. Está bien, yo seguir, igual sigo porque ya termino con mi parte. Bien. Más que nada, una nota periodística de airesdesantafe.com.ar del 6 del 5, dice: las historias de una cuarentena que llevó al régimen de comunicación al límite. El aislamiento social cambió las rutinas de todos, pero para las familias con progenitores que viven separados, la situación ha sido particularmente compleja. Y por ejemplo, un niño, Benicio, de 10 años, dice: al fin, los perros pueden pasear desde el primer día y a nosotros nadie nos tiene en cuenta. Otros que dicen: los padres no convivientes trataron de mantener el contacto a través de videollamadas, pero al cabo de 10 días los niños empezaron a extrañar y a manifestar su malestar de distintas formas. Algunos los expresaron abiertamente, otros como pudieron, mostraron problemas de conducta, los muestran, dejaron de comer, comenzaron a hacer berrinches o a sufrir pesadillas. Al malestar de los niños se suma el agotamiento de las madres, me siento identificada también, afectadas tiempo completo a la crianza, y muchas además equilibrando esto con la responsabilidad del teletrabajo. También esto, ¿por qué sentirnos en infracción cuando es un derecho de niñas y niños a estar con sus padres y madres aún en casas separadas? Y por último les menciono la resolución del 262 del Ministerio de Desarrollo Social. Autorizó el pasado viernes que niños y niñas menores de 12 años puedan concurrir junto a uno de sus progenitores a los comercios de cercanía, cuando no puedan dejarlos en el hogar al cuidado de otro adulto responsable. Esto no va a ser de fácil prueba, pero bueno, en el marco del ASPO establecido para mitigar el avance del coronavirus. Teniendo en cuenta que también, ¿por qué se tuvo que disponer esto? Porque hubo muchas personas que han sido discriminadas, particularmente madres que salían con sus hijos a los comercios cercanos a hacer compras porque no tenían con quién dejarlos, y no se les permitía el acceso por considerar que violaban, y esto la falta de empatía, la cuarentena y el aislamiento. Y tener en consideración también que los grandes centros urbanos, como Rosario, como Córdoba, como Buenos Aires, las salidas recreativas también están prohibidas. Entonces, exhortar a las autoridades a que empiecen
y a los organismos que tienen como fin la protección de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, a que empiecen a tomar medidas que tengan en cuenta no solo la salud y el contagio de COVID, sino también su salud emocional y psíquica, ¿sí? Y le dejo la palabra entonces a Javier ahora a tratar el tema de los alimentos. Bueno, Ah, bien. Sí. perdón, Javi, menciono solamente esto. Un fallo que nos mandaron de acá de Rosario, por eso le pongo una buena, que solicitaron en virtud de esta nueva disposición y felicitaban a la jueza en ese caso que había estado de turno por habilitar una audiencia a través de la plataforma Zoom y resolver qué es lo que pasaba, si no podían realizar esa audiencia y permitir el contacto con el progenitor que no había visto a sus hijos después de 40 días y lograron hacerlo. Esto fue la semana pasada, el 7 del 5, con la doctora María José Campanella, jueza de turno acá de los Tribunales Colegiados de Familia de Rosario. Bien. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Flor? Sí. ¿Se me escucha bien? Perfecto, Javier. Perfecto, Irene. Bueno, muchas gracias. Bueno, obviamente que la cuestión alimentaria trae aparejado otro tipo de problemas. Nos hemos encontrado con situaciones que, por ejemplo, hay mucho menos fallos que en el régimen de comunicación, pero involucra una serie de cuestiones que son, digamos, también quizás que tan graves como las del régimen de comunicación, como es el impacto que ha tenido en la economía la pandemia, como ser estos titulares que son sacados de diarios de estos días, ¿no? Cómo han caído los ingresos en los hogares, cómo se ha, digamos, imposibilitado o dificultado el pago de cánones locativos, cómo se han reducido los ingresos en tantos hogares, ¿no? Y bueno, y con todo esto, obviamente que eso trae aparejado que la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental se vea seriamente impactada, ¿no? Digo, perdón si lo he repetido. Entonces, hay algunos interrogantes que se nos aparecen, ¿no? Uno es si el aislamiento supone necesariamente un incremento de gastos por la convivencia que hace ese hijo con uno de los progenitores durante todo este tiempo, ¿no? Que en un principio eran pocos días y ahora vimos que se fue cada vez prorrogando y estamos ya casi, si no me equivoco, llegando a los 2 meses, es decir, a los 60 días pronto. Y si a su vez eso implica una carga mayor para el progenitor conviviente en lo que refiere a las tareas cotidianas. Flor ya estuvo hablando sobre eso y justamente ahí vimos que hay muchas mujeres en esa encuesta de UNICEF que hacen referencia a la mayor carga que tienen justamente en el cuidado de los hijos y en las tareas cotidianas del hogar. Ahora, sentado eso, hay que analizar si le asiste un derecho a exigir al otro progenitor una contribución proporcional por esas tareas que está llevando a cabo en mayor proporción a la que lo hacía normalmente. Y en ese caso, si lo que corresponde es fijar alimentos extraordinarios o un aumento de cuota, o si se van a dar casos también, ¿por qué no?, de reembolso de gastos, ¿no? Y digo, también otra de las cuestiones que podría suscitarse es si se puede eximir uno de los progenitores del pago de la cuota alimentaria por haber hecho, no, perdón, esa es la próxima pregunta, en este caso es en razón de las dificultades económicas propias de este tiempo, ¿no? Eso lo vamos a ver luego más adelante. Y por otro lado, ahora sí, si ese progenitor, supongamos que hubiera hecho pagos en especie o a terceros, si los puede deducir de la cuota ordinaria. No se preocupen si es que ahora que no queda tan claro, porque ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento. Ahora, ya la Corte ha dicho que en toda esta temática, es decir, alimentos derivados de la responsabilidad parental, lo que hay que buscar son soluciones rápidas, ¿bien? Y no puede justamente la judicatura de soslayar esta cuestión que tiene que ver con que estamos hablando de alimentos para niños, niñas o adolescentes, y por lo tanto, justamente son los estados, como dice la Convención de los Derechos del Niño, quienes tienen que
tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de esa pensión alimenticia, ¿bien? Justamente acá también lo que está diciendo Úrsula Basset es que justamente tiene que haber una situación como esta, que es excepcional, para justamente habilitar soluciones transitorias y alternativas, ¿no? Y que sean, digamos, también creativas, ¿no? Porque si no, no podemos aplicar lo mismo de siempre para esta situación excepcional. Y hubo un fallo que justamente partió de esta premisa y tuvo en cuenta, ¿no?, la flexibilización que tiene que haber justamente de las reglas procesales, ¿no? Fíjense que en este caso una madre que de una niña de 8 años de edad había interpuesto una denuncia por violencia contra su expareja, justamente reclamando en ese mismo expediente la fijación de una cuota alimentaria provisoria. Al mismo tiempo se encontraba en trámite otro expediente por presuntas lesiones. Solicita la habilitación de la feria, el denunciado es editor, es decir, el progenitor, y se dedica a la venta de libros. Se desconocía su nivel de ingresos de este progenitor, sin embargo contribuía con la cobertura de salud de la niña. Fíjense que en primera instancia le rechazan justamente el pedido de la progenitora de esta madre para fijar alimentos provisorios. Esta madre apela, era autónoma, se dedicaba a la distribución de libros y tenía unos ingresos equivalentes o aproximados de 30.000 pesos. Su hija concurría a un colegio público, y lo que dice la jueza de primera instancia es que el proceso de alimentos debía correr por separado, y por lo tanto se sustentó en una cuestión, si se quiere, rigorista de índole procesal para rechazar esa fijación de cuota alimentaria provisoria. Como decíamos antes, la actora apela, la defensora de menores acompaña esta apelación, al igual que el cuerpo interdisciplinario, y la Cámara de Apelaciones de la Cámara Nacional Civil, en fecha 2 de abril, revoca, por suerte, esta decisión, justamente haciendo mención del interés superior de esta niña de 9 años, de que el principio procesal de concentración debe ceder ante el eventual desconocimiento de un derecho fundamental, y justamente a las leyes de 24.417 de protección contra la violencia familiar, y la 26.485, que hace referencia a la protección integral de la mujer. Y justamente estas dos leyes facultan al juez a fijar en ese mismo proceso de violencia una cuota alimentaria a favor de la víctima, justamente de esos actos. Y bueno, una de las cuestiones que se van a presentar durante todo este tiempo es qué es lo que correspondería fijar, si un alimento de tipo extraordinario o un aumento de cuota. Justamente lo que hay que hacer es partir de la distinción de lo que implica el aumento de cuota y los alimentos extraordinarios. El aumento de cuota lo que va a tender a enfrentar son las necesidades ordinarias y permanentes del alimentado, ¿bien? Y los alimentos extraordinarios se fijan en relación a una necesidad determinada. Y acá también lo que hay que distinguir es que en el caso del aumento de cuota, o sea, la fijación de una cuota ordinaria, esa necesidad se presume. No así en el caso de alimentos extraordinarios, que hay que probar la necesidad de ese gasto en particular. Y por lo tanto, acá, digamos, habrá que distinguir caso por caso qué es lo que corresponde fijar. Y otra cuestión muy, compleja, es cómo cuantificarlos, ¿no? Cómo cuantificarlos. Entonces, supongamos que uno pretendiera la fijación o la procedencia de una cuota de tipo extraordinaria, uno también debiera considerar varias cuestiones. Una de ellas es cuál era el régimen de cuidado que se encontraba vigente hasta el 19 de marzo, y si eso luego se modificó, o por convenio de partes, como luego vimos que se permitió, o por una resolución judicial, que también hemos visto que ha habido casos que se ha modificado ese régimen
que en un primer momento era unilateral o unipersonal, casi a rajatabla. Obviamente también lo que hay que tener en cuenta son los recursos o los ingresos del alimentante, eso también lo dice el Código Civil y Comercial. La actividad laboral también vamos a analizar respecto de este progenitor conviviente. Y otra cuestión también que hay que considerar es si hubo reducción de gastos, porque como bien todos sabemos, esta cuestión de aislamiento ha reducido algunos gastos, ¿bien? Digamos, como ser el transporte u otros gastos de esparcimiento, etc. Entonces, cuando vayamos a analizar la contribución de este progenitor conviviente, lo que ocurre es que no solamente ahora se encuentra haciendo grandes aportes en especie, sino que también hay veces que lo que hace es aportes en dinero. Y le va a destinar todo su tiempo justamente al cuidado de esos hijos, a hacer las tareas del colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente que todo eso le va a restar tiempo para su actividad propia laboral, ¿bien? Entonces, justamente hay quienes dicen que lo que podría llegar a hacer el juez es disponer a pedido de parte un aumento de cuota acotada y provisoria por un tiempo limitado, ¿no? Y otra de las cuestiones es que antes, si podía contar, por ejemplo, con la colaboración de una empleada o un empleado que justamente colaborara en las tareas de cuidado y de orden en el hogar, obviamente que eso hoy en día se ve bastante dificultado por justamente las medidas de aislamiento. Ahora, ¿qué podría llegar, digamos, a ocurrir en el caso que, o sea, con anterioridad, es decir, al 19 de marzo, se encontraba rigiendo un cuidado personal de tipo compartido alternado? Entonces, a ver, ¿qué es lo que podría, digamos, hacer, como vimos, en el caso de que justamente era como si tuviera una especie de dos centros de vida, y, digamos, quedó viviendo con uno de esos dos progenitores? Justamente lo que podría pedir ese progenitor conviviente, a quien con anterioridad le había sido fijada una cuota alimentaria a favor, supongamos, del otro, es justamente una reducción de esa cuota alimentaria, porque hoy en día lo está asumiendo en especie. Y hay quienes dicen que en realidad, esto creo que es importante, no sería necesario recurrir a un incidente, simplemente se podría pedir que se compense de manera excepcional. Creo que eso es una cuestión que podría ser de suma utilidad, justamente porque es bastante práctica, ¿no? Veremos cómo van resolviendo los tribunales. Pero obviamente, como dice acá, no se va a poder eximir de todos los gastos, ¿no? Como, digamos, supongamos que dentro de esa cuota alimentaria estaba considerado un canon locativo, impuestos, servicios, etc., obviamente que el otro progenitor debe seguir afrontándolos y por lo tanto esa cuota no se puede reducir por completo. En todo caso, podría ser parcial. Entonces, como vemos acá, uno de estos autores ya clásicos, digamos, Gustavo Bossert, quien ha integrado la Corte de la Nación, nos dice que frente a esta cuestión, ¿no?, donde no corresponde el rechazo del pedido de compensación, sino simplemente que se considere abonada total o parcialmente y en especie la cuota de determinado mes. Bien, o sea que lo que nos está diciendo este autor es que podría caber excepcionalmente una compensación. Y acá hay un fallo que tiene sus años, pero que no deja por eso de ser aplicable, que dice que si la prestación alimentaria tiene como fundamento la de proveer al hijo menor beneficiario de la misma, de lo necesario para satisfacer sus necesidades, en caso en que la alimentada pasó a convivir con el obligado, y éste a partir de ese momento la satisface directamente, la prestación cesa desde la fecha que se pruebe como inicio de la nueva situación. Y luego ahí al final, en la parte que está resaltada, dice: el padre
no cesa en su obligación, sino que al convivir con la menor, la cumple en especie. Entonces, vemos acá cómo se podría dar esa situación. Otra cuestión no menor es analizar la situación económica del alimentante. Y justamente lo que nos dice el código es que esta cuota alimentaria tiene que ser fijada en forma proporcional, ¿no? O sea, no puede ser más allá de esta proporción de los ingresos de ese progenitor alimentante. Una de las reglas que va a tener sin duda mucha aplicación durante este tiempo va a ser el artículo 710, que es muy interesante, justamente está dentro de los principios del proceso de familia, y que hace recaer en quien está en mejores condiciones la carga de la prueba. Creo que ese artículo es sumamente interesante para este tiempo. Y aquí vemos cómo justamente cuando hablamos de la situación económica del alimentante, vemos cómo hay un gran porcentaje de personas que han visto reducidos sus ingresos. Fíjense cómo casi el 60% de los hogares afirma que los ingresos laborales se han visto reducidos, y si ustedes ven un poco más abajo, llega casi a 3 hogares de cada 4, con lo cual vemos que esta situación va a ser bastante compleja. Y fíjense este fallo de hace muy poquitos días, y que me parece que puede ser sin duda una cuestión a considerar, porque nos está diciendo que si caen los ingresos hay que redoblar los esfuerzos, y esto creo que hay que mirarlo con atención porque es un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que siempre obviamente es mirado con mucha atención por todo el país. Y justamente lo que nos dice es que la cuota alimentaria fijada a favor de un niño debe confirmarse, en el caso por 10.000 pesos, aun cuando el progenitor demandado invoque que sufrió una merma en su trabajo como consecuencia de la emergencia sanitaria por coronavirus y que la cuota supera el 30% de sus ingresos como taxista, pues tanto sobre el apelante como sobre la progenitora recae la obligación de realizar todos los esfuerzos necesarios para atender la asistencia de su hijo, sin que pueda excusarse de su cumplimiento invocando falta de trabajo o de ingresos suficientes, cuando ello no se debe a imposibilidades o dificultades prácticamente insalvables. Fíjense ustedes cómo en este caso una persona que era taxista no pudo lograr la reducción de la cuota alimentaria, con lo cual creo yo que es una cuestión a tener en cuenta por cómo van a seguir resolviendo los tribunales. Y hay algunas situaciones que se pueden ir dando durante todo este tiempo, supongamos que hay un progenitor que es despedido, o justamente que hay un progenitor que es independiente, que es comerciante, que es profesional. Vemos cómo en cada uno de estos casos pareciera que la solución va a ser similar. De todas maneras, no hay que descartar que los tribunales también puedan llegar a flexibilizar justamente esta respuesta que en un principio parece tan firme, ¿no? Porque obviamente, si hay uno de los progenitores, en el caso, supongamos el que sea el alimentante, que se contagia de coronavirus, es claro que no va a poder seguir trabajando y muy probablemente no pueda sostener los mismos ingresos que tenía antes, salvo obviamente que, supongamos, fuera un trabajador en relación de dependencia y que pudiera mantener su salario o que tuviera ingresos de otra manera. Pero si no, justamente, como dice acá en este caso Gustavo Bossert, justamente si se enfermó, ya tampoco se le va a requerir obviamente una gran prueba para justamente acreditar que han mermado sus ingresos. Y acá también nos dice Úrsula Basset que ante situaciones inusuales se va a requerir soluciones también inusuales. La actividad laboral del progenitor conviviente justamente es otro de los aspectos que es importante tener en cuenta. Podría ser que también se deba dedicar dentro del hogar a justamente tareas que no han sido, que no han sido, digamos, exceptuadas de ese decreto y que por lo tanto deba seguir trabajando dentro de su hogar.
y como decíamos antes también, podría llegar a verse reducidos otros gastos, como ser, siempre hablando de los hijos, los de transporte, los de esparcimiento, salidas con amigos, cumpleaños, etcétera, etcétera. Entonces, no siempre, o sea, justamente la pandemia o el aislamiento no supone necesariamente una situación de aumento de cuota o de alimentos extraordinarios. Va a haber que probar, obviamente, en cada caso concreto, justamente que se hayan dado las situaciones que prevé la norma para justamente dar procedencia a una de esas situaciones. Y justamente una de las cuestiones que se pueden plantear, y que habíamos hecho una de las preguntas en el inicio, es si se pueden compensar ciertos rubros afrontados en especie o pagados a un tercero. Entonces aquí lo que hay que distinguir es lo siguiente. A ver, como primer cuestión, saber que el código lo que nos dice es que la obligación de prestar alimentos no puede ser compensada. ¿Bien? Entonces, partiendo de esa regla, lo que hay que distinguir es si no hay convenio de si hay convenio o resolución judicial. En el caso de que no haya convenio, va a ser, digamos, quizás más sencillo justamente de que haya gastos o que hayan sido asumidos en especie o pagados directamente a un tercero que se puedan deducir en tanto los mismos resulten razonables. Ahora, si hay convenio y por lo tanto se fija una suma monetaria como cuota alimentaria, allí obviamente uno no podrá en principio deducir los pagos que hubiera hecho un tercero o en especie. Y se van a considerar meras liberalidades. Supongamos el caso de ese progenitor que tiene fijada una cuota alimentaria de 20.000 pesos y que, sin embargo, durante todas las semanas hizo pagos de una compra de supermercado, o supongamos que para ayudar, digamos, también, lo que hizo fue afrontar él el pago de la medicina prepaga. ¿Bien? Bueno, entonces en esos casos, digamos, quizás que podría resultar un poco injusto, ¿no? Entonces, justamente una de las preguntas es si serán siempre consideradas liberalidades. Y justamente lo que hay que responder es que no. ¿Eso cuándo? Cuando sea para evitar un perjuicio serio e inminente, como por ejemplo, así yo les doy un par de ejemplos, como ser el pago del alquiler, el pago de medicamentos para el hijo, el pago de la cuota mensual del colegio, los pagos hechos a médicos, o supongamos la medicina prepaga. Ya estamos acercándonos un poco al final. Una de las cuestiones que queda, digamos, también pendiente es la de la prescripción de la cuota alimentaria. A ver, digamos, en un principio creo que se debería aplicar la prescripción bianual, es decir, la de 2 años. Ahora, ¿qué es lo que podría suceder si durante este tiempo en el cual hay una gran dificultad para salir de los hogares y para hacer reclamos, nos prescribiera una cuota alimentaria? Entonces, allí lo que habría que invocar es el artículo 2550 del Código Civil y Comercial, que nos habla de la dispensa de la prescripción, en razón de que de estas dificultades de hecho que obstaculizaron temporalmente el ejercicio de la acción. Y esa dispensa yo la tengo que solicitar en el plazo justamente de 6 meses de haber cesado esos obstáculos o dificultades. Fíjense, yo les dejo allí unos autos que son muy interesantes de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, para que luego, digamos, también si les toca, digamos, algún caso, que puedan valerse de esos fundamentos que son muy interesantes. Justamente en Santa Fe, la Corte se refirió expresamente a esta cuestión en vista de que se podían dar casos de esta índole, y por lo tanto dijo que hay que justamente considerar este artículo y otro más del Código Procesal, justamente que hace referencia a la prevención o a la caducidad de instancia. Vimos ya, hay ya varios fallos que hablan sobre la notificación de la demanda de alimentos por WhatsApp. Si no me equivoco, fue uno de los primeros de un juzgado de paz de General La Madrid, de provincia de Buenos Aires. Y justamente lo que hace mención es de esta flexibilización de las normas procesales, ¿no? Que creo que eso fue
de la premisa que justamente estábamos hablando en un principio, ¿no? De la premisa de la que deben partir los jueces, es decir, de flexibilizar ese rigorismo para que justamente atender a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que estén involucrados. Ahí abajo también les dejo otro fallo que lo ha dispuesto. Este otro es una medida cautelar contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que justamente lo que vemos es otra cuestión relacionada con la flexibilización de ciertas reglas, ¿no? Como ser, ustedes fíjense que el asesor tutelar se comunica por teléfono con el juzgado para pedir la procedencia de una cautelar para que se le otorgara alimentos y productos de higiene y limpieza a 6 niños y a 3 mayores de edad que se dedicaban a recolectar cartones y otros productos, ¿no? Y justamente estos integrantes de esta familia de 9 personas no percibían ningún tipo de beneficio, no cobraban ni la UH ni nada por el estilo. Entonces, justamente lo que hace el juez para dar la procedencia de esta cautelar, lo que dice es, va a ser peor que no la conceda o el daño, si la concedo, que justamente lo contrario. Y fíjense, se vale también siempre de los equipos interdisciplinarios, ¿no? Que creo que es muy importante. En este caso es el juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y justamente, digamos, también se dispone de notificar por mail al asesor, a la demandada, al defensor, etcétera, etcétera. Bueno, sumamente, digamos, fue gratificante, y bueno, ahora creo que queda abierto un espacio para preguntas. Sí, acá estoy. Muchísimas gracias, Javier y María Florencia, por la charla. Muy claro los dos, muy buenos ejemplos. Lo mejor es mostrar los fallos que se van dando, qué es lo que a la gente le sirve para ir viendo qué medidas tomar, hacia dónde tiene que dirigir su acción, ¿no? Qué puede esperar de lo que está ocurriendo en materia de jurisprudencia, las decisiones que van tomando los jueces y demás. Así que buenísima la charla, les agradezco muchísimo. Habilito, bueno, el espacio de preguntas. Hay uno que con signo de admiración pone queremos ese PowerPoint. Sí, ya lo vi, sí, por supuesto, está a disposición. En Facebook los han seguido muchísimo también, la gente les ha mandado corazoncitos y manos para arriba, así que muy contento. Bueno, gracias. Ahí se nos duplica mucho la audiencia, ¿no? Facebook la audiencia es una cosa que cobra otra dimensión. Les agradecen mucho todos aquí en los comentarios. Si tienen alguna pregunta, me pareció que hace un ratito, alguien había preguntado qué pasaba, creo que si el progenitor no poseía trabajo registrado. No sé, Laura, si todavía estás conectada, si querés ampliar la pregunta, o si esa era una pregunta, porque la dejó como un comentario. Bien, bueno, obviamente que eso es una cuestión que va a ser dificultoso en cualquier caso, no solamente ahora durante la pandemia, porque nos vamos, digamos, a encontrar con personas que aún no tienen trabajo, es decir, que ni siquiera lo tienen en negro. Entonces creo que las dificultades pueden ser aún mayores que esas. Obviamente que por eso es importante ese artículo 710 del Código Civil y Comercial, que hace referencia a que justamente es la persona que se encuentra en mejores condiciones de justamente arrimar esa prueba, la de sus ingresos, justamente en esa persona, que hace recaer en esa persona. Y obviamente lo que hay que tener en cuenta es que yo tendré que, obviamente, profundizar o intensificar la actividad probatoria. ¿Por qué? Porque yo tendré que demostrar supongamos, con los resúmenes de tarjetas de crédito, con qué tipo de nivel de vida, con oficios a migraciones. Bueno, digamos, ahora obviamente que no se puede salir del país, pero sí con lo que ha realizado hasta el momento del aislamiento. Es decir, toda una serie de medidas probatorias que serán intensificadas en razón de las dificultades propias de que esa persona justamente tiene un trabajo en negro. Reconozco que no será una tarea sencilla, pero justamente ya de nosotros es fundamental.
En Facebook también nos hacen preguntas y dicen, en cuanto a alimentos provisorios, ¿tenemos los mismos parámetros para solicitar? Bueno, no. A ver, en cuanto a los alimentos provisorios, justamente tienden a satisfacer, si se quiere, unas necesidades de tipo más reducidas, porque justamente como es una medida cautelar, el juez las despacha sin necesidad de audiencia, es decir, lo podría hacer, pero en muchas ocasiones las despacha sin audiencia y por lo tanto sin un traslado a la contraparte. Y obviamente al hacerlo de esa manera no va a contemplar justamente todos, o sea, digamos, una cuota más amplia, que en todo caso sí, luego será concedida al momento de sentenciar ese juicio de alimentos principal. Perfecto. Bueno, me parece que no hay más consultas, deben haber sido súper claros porque normalmente nos bombardean, pero me parece que acapararon todos los temas. Bueno, dejo un ratito más abierto el chat por las dudas. De paso aprovecho para contarles un poquito lo que va a ocurrir el jueves. Vamos a estar dando una charla de materia laboral, justamente con el tema de la prohibición de despedir en forma incausada, fuerza mayor o falta o disminución de trabajo impuesta en el decreto de necesidad de urgencia 329. Esta exposición la va a hacer el doctor Diego Tula, juez laboral de San Isidro. Ya se cubrió el cupo, pero acuérdense que los que no pudieron inscribirse la van a poder ver en vivo en el Facebook, como pudieron hacer hoy con la charla de María Florencia y Javier, a quienes agradecemos muchísimo la presencia. Quedan invitados para próximas charlas. Muchas gracias. Con María Florencia tenemos previsto a partir de la semana que viene, no sé si les querés contar un poquito, Florencia, el tema de las charlas que vamos a hacer de sucesiones, como un ciclo, ¿no? Sí, en profundización de algunos temas que le pasé a Irene, decidimos avanzar con 3 temas, más que nada, principalmente aceptación y renuncia de la herencia. Vamos a tratar en primer lugar cuestiones prácticas que se suscitan cuando el heredero no se pronuncia, cómo se debe intimar, cuándo puede iniciar la sucesión el acreedor, algunas cosas que pasan en la práctica que se podrían corregir. Después, cesión de derechos hereditarios o cesión de herencia, que es un contrato que se realiza muy a menudo y que ahora tenemos normativa expresa en el código, y también para aportar sobre malas prácticas que se venían realizando hasta antes de la sanción del Código Civil y Comercial, y después otra sobre estado de indivisión, y más que nada administración extrajudicial y judicial de la herencia, toda una normativa específica que trae el código que no lo hacía de esa manera el Código de Belz. Buenísimo. Obviamente abordado más desde lo práctico y de la jurisprudencia, ¿no? Claro, siempre las charlas estas tienen ese sentido, ¿no? El sentido práctico, sí, para que puedan, acá los aplauden desde Chipoleti, Gabriela Lapuente. Gracias. Qué lindo. Muchas gracias para Gaby. Gracias a ellos por el material ya lo tienen, así que... Y de Venado Tuerto, mirá. Venado Tuerto, más cerca, ahí estamos cerca. Ahí están más cerquita ustedes, claro. Bueno, y desde Gualeguay, claro, todos quieren decir desde dónde están mirando, está muy bien. Gracias a todos los que estuvieron desde el otro lado, desde Tucumán también acá saludan. A ver, acá me parece que llegó una pregunta más. Continúo con los provisorios. ¿Qué se entiende como racional para estos tiempos? ¿Jubilado 20%? Pregunta. Bueno, sí, a ver, digamos, habrá que ver, digamos, cada caso, porque en realidad uno no podría decir para todos los casos un 20%, porque también lo que hay que tener en cuenta es el nivel de vida de ese niño o niña o adolescente, y a su vez justamente ponderar no solamente las posibilidades del alimentante, sino también las necesidades del alimentado. Con lo cual, digamos, habrá que ver si es un 20, un 10, bueno, y también, digamos, habrá que ver justamente de no cercenar ese derecho de esa persona que es jubilada, ¿no? Entonces, hay que ver, digamos, cada caso concreto. Buenísimo. Bueno, acá siguen saludando desde San Nicolás, desde Posadas, desde Santiago de Chile, chicos, ya esto Chile, es... sí, repercusión internacional. Bueno,
Bueno, a ver, acá llega de Jessica, dice, ¿están intimando al cumplimiento del pago de la cuota alimentaria? Hay padres que no lo están cumpliendo en el contexto del aislamiento, pero están percibiendo su remuneración. Flor, no sé si lo querés, si no yo les digo. Sí, Bueno, que comentábamos cuestiones alimentarias. bueno, a ver, justamente, a ver, si no hay una resolución judicial que ordene reducir esa cuota, justamente lo que se va a dar es un crédito a favor del alimentado. Digamos, es decir, ese alimentante va a generar deuda. Obviamente, lo que se puede llegar a venir luego de cesada esta situación es que haya muchos planteos de reducción de cuota. Lo que habría que atender es que esa reducción de cuota, en todo caso, sea temporaria, es decir, que no sea justamente definitiva. Pero creo yo que obviamente va a haber que contemplar las situaciones concretas de cada alimentante, ¿no? Porque son tiempos que justamente son inéditos. O sea que acá todos los libros que hemos tenido, no sé si tienen tanta aplicación, y más en este caso de alimentos que es tan casuístico. Los alimentos y las cuestiones alimentarias es caso por caso. Exacto. Bueno, los vamos a liberar. La gente agradece muchísimo desde tanto Facebook como aquí del Zoom. Nos encontramos nuevamente en nuestra próxima charla y gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.